Buenas noches. 40.000 fallecidos, que son fundamentalmente personas de sectores populares. Es menos la mortalidad en los sectores de mayores recursos, que además es una muerte puertas adentro, porque estando en cuarentena además no vemos los cortejos, no vemos los funerales y tampoco vemos lo que está pasando en los hospitales. En una guerra, cualquier guerra o cualquier evento catastrófico, un terremoto, con 40.000 muertos en Chile sería, digamos, insoportable para cualquier gobierno. Pero 40.000 muertos en este sistema invisible que tenemos es un número que no conmueve a muchas personas. ¿Qué podría decirle a usted, a los ciudadanos y ciudadanas, para que comprendan cuál es la magnitud del daño, de la mortalidad, de lo que ustedes viven diariamente en los hospitales y que nos es ajeno a la mayoría de nosotros? Gracias por la pregunta. Lo planteo de la siguiente manera. ¿Qué me motivó a hablar? Yo trabajo, soy médico, soy docente facultativo de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico, y eventualmente me ha tocado participar y trabajar en unidades de intensivo en hospitales públicos 100%. La cantidad de gente que he visto morir en un solo turno es una situación, al menos para mí, inusitada. Muy probablemente si yo fuera un médico que trabaja en Medio Oriente, si fuera un médico que trabaja en la Franja de Gaza o en algún país que esté en un conflicto bélico, sería una situación recurrente. Pero para mí, para nosotros, hablo por mucha gente en este momento que está muy cansada, no estamos hastiados, solamente estamos cansados. Sentimos que hay poco respeto por el personal todo de salud y por los pacientes, ¿para qué decir? La cantidad de gente que nos ve morir es sorprendente, Alejandra. Realmente sorprendente, y recuerdo en más de una oportunidad de un turno donde fue tal la cantidad de pacientes que murieron un rato que la verdad que hubo que hacer maniobras, a ver cómo lo explico. Me van a entender aquellos que saben de juegos electrónicos, pero la verdad que para poder llevar los pacientes, los cadáveres, a la morgue fue como jugar al Tetris, tratar de acomodarlos de alguna manera, porque fue una cosa brutal que a mí por lo menos en ese momento me sobrecogió, y es una de las cosas que me hace tener el atrevimiento de hablar públicamente de esta manera. Ya insisto, estoy hablando por médicos de muchas partes, estoy hablando médicos de todo Chile, de todo Santiago, estoy hablando por los médicos de Magallanes, que el día viernes o jueves tenían una reunión para ver exactamente qué iban a hacer por el colapso que tienen en este momento. En Magallanes hay un colapso en este momento. Al día de ayer había solamente una cama de intensivo disponible en Magallanes, disponible en Puerto Natales. Doctor, pues bien, mañana fíjense... Doctor, las cifras también muestran que mucha más gente está muriendo en sus casas. Estamos en ese minuto en que las personas no logran ser atendidas en los hospitales. Es engañoso esto del porcentaje de camas. Da la impresión siempre que queda un porcentaje. Pero ¿cuánta gente no logra ser atendida y es derivada a sus casas y muere en sus casas? Esta es una cifra negra, Alejandro. Esa es una cifra negra. No hay un registro claro de la gente que pueda estar falleciendo en sus casas. Sabemos de una manera esporádica. Si malamente sabemos lo que está pasando en este momento a nivel de los hospitales, es muy difícil conocer esas cifras. Pero dado el nivel de saturación que hay, y poca concordancia entre lo que son las políticas de salud y las políticas de salud pública versus salud hospitalaria. Retomo, Punta Arenas no tiene camas, pero mañana pasan a fase 3. Así de simple. Es difícil manejar esa cifra, pero siempre aparecen camas disponibles, y aunque a mucha gente les moleste lo que digo, aparecen camas disponibles porque todos los días mueren aproximadamente 110 pacientes, que es el promedio que tenemos de los últimos 10 días. 110, 109 pacientes fallecidos diariamente. ¿Y esas son las camas que se liberan? Exactamente.
Exactamente. Doctor Espinosa, se ha ido generando un cuadro muy explosivo, digo, de parte de ciertas autoridades o liderazgos que me gustaría saber cuál es la evolución que usted le da en términos del impacto. Primero, la frivolización de la pandemia al momento de planificar viajes y giras presidenciales o viajes de una senadora al extranjero, o incluso negación de ciertos instrumentos que son irreemplazables, como la cuarentena, por parte de la UDI, que está molesta porque se haya establecido esta cuarentena e incluso quiere rechazar la renovación del estado de excepción. ¿Usted cree que estas señales, sumada al malestar que expresó públicamente el ministro de Salud en contra de los trabajadores que se sienten cansados o que han expresado ese cansancio en manifestaciones, va a tener un impacto más negativo o finalmente va a partir del rechazo, a provocar en la ciudadanía una mayor conciencia? A ver, yo creo que el rechazo por parte de las autoridades de gobierno hacia las autoridades de gobierno ya existe. La verdad que no, esto de un eventual viaje presidencial o de una senadora que viaja a Arabia Saudita, la verdad que no es sino una muestra más de la dicotomía que existe, de esta realidad alternativa en la que vive la gente del gobierno y los partidarios de gobierno, básicamente, donde hasta ministros de Estado han dicho desconocer la pobreza que había en este país. ¿Cómo es posible que un personero público desconozca la situación del país para el cual está trabajando? Y hago hincapié para el que está trabajando. Ellos prestan un servicio a nuestro país. No son gente a la cual debamos alabar o adular. Ese es un mensaje importante también para el señor ministro de Salud. Yo creo que si por sus obras deberían ser reconocidos, y en este caso la situación no lleva a reconocer nada bueno, desgraciadamente. Ahora, que partidos de extrema derecha estén preocupados por la cuarentena, evidentemente desde el punto de vista comercial, se altera la economía, la macroeconomía y la micro también, que desde siempre viene alterada, porque la macroeconomía se altera. Pero han logrado su objetivo en términos de la importancia valórica o la cosificación del todo. Recordemos con dolor, yo creo que una muestra de ello fue el suicidio que hubo el último día viernes, el último día hábil pre-cuarentena en un centro comercial santiaguino, y la verdad que el protocolo ya indica colocar una carpa y siguió todo funcionando exactamente igual. El problema, por ejemplo, Mónica, no es que haya funcionado igual por parte del mall, sino que a la gente le dio igual y siguió comprando. Yo creo que ahí tenemos un problema valórico tremendamente importante. Siempre me refiero a Gastón Sublet, que en su último trabajo manifiesto plantea esta cosificación del todo. Claro, hay una dicotomía ética, una decisión ético-moral que toma la sociedad en el sentido de cuántas muertes está dispuesta a asumir. Y es en función de eso que se establecen medidas tan extremas como una cuarentena. Sin embargo, se ha ido desarrollando una suerte de profecía autocumplida respecto de la inutilidad de la cuarentena, que desde luego es cada vez menos eficiente en la medida en que se implementa de mala manera, pero hay buenas cuarentenas. ¿Qué expectativa respecto de esta cuarentena y tiempo de alcance cree usted que se puede esperar? Sinceramente, así como se trabaja acá en Chile, ninguna. No tengo ninguna expectativa. Una cuarentena, para ser eficiente, debe ser un modelo, y ojo, no estoy hablando de un país socialista ni mucho menos, debe ser una cuarentena equivalente a lo que se hizo en Australia. Una cuarentena en un país de 25 millones de habitantes, donde si el Estado restringe tu libertad, el Estado te subvenciona. En cambio acá el Estado te restringe la libertad, o intenta al menos hacerlo, pero sálvese quien pueda, no hay forma alguna. Ahora que restringieron las libertades, se dieron cuenta de que tenían que usar el seguro de cesantía, que había que hacer inevitablemente los retiros de fondos previsionales. ¿Y qué pasa con el 25% de la población que tiene un trabajo sin contrato, un trabajo, ¿cuál es la palabra exacta? Un trabajo informal, no tienes derecho a ningún beneficio de nada. ¿De qué vive esa gente?
¿Qué es lo que hace? ¿Qué gana? ¿Cuál ha sido la ayuda en términos materiales que ha dado, y esto es un hecho de la causa, no estoy inventando nada, pero cuál es la ayuda que ha dado el gobierno aparte de una caja, de una cajita feliz, como decíamos, nos reíamos muchas personas porque dentro de todo traía preservativos? Aparte de eso, ¿qué ha habido en la práctica? Aparte de eso, ¿qué ha habido en la práctica? Lo único bueno, y que es como el caballito de batalla que se ha hecho en esta pandemia, fue un programa de vacunación que es excelente, que es envidiable para muchos países, pero que se ha hecho a la par de una política pública tan pobre, tan poco realista, que no ha servido de mucho. Sino cómo explican de que a la par del aumento de la vacunación han aumentado los contagios de una manera brutal. Ahora, en esta cuarentena tenemos un ingreso familiar de emergencia, por lo menos al nivel de la línea de la pobreza. Sin embargo, tenemos también un pase de movilidad. ¿Cuál es el daño que puede llegar a causar este pase de movilidad que sigue funcionando en cuarentena? El doctor París dijo, eventualmente, cuando le preguntaron la semana pasada en el programa, lo voy a nombrar, en una entrevista la semana pasada en Estado Nacional, el ministro París dijo que estaban evaluando el pase de movilidad y que iban a ver en los próximos días, porque no había ninguna demostración fehaciente de que fuera a alterar la cifra o que fuera a significar mayor mortalidad. Evaluar en el transcurso de los días, cuando tú trabajas en medicina, y particularmente cuando se trabaja en salud pública en una situación de contingencia como esta, más o menos días significan 100 muertos por cada día. La verdad que yo pensaría 2 veces antes de decir una cosa así, primero que nada. Segundo, el pase de movilidad en este momento es única y exclusivamente equivalente al permiso de vacaciones. Única y exclusivamente eso. La verdad que si se pretendía estimular la vacunación mediante el otorgamiento de un pase de movilidad, se debió vacunar primero a toda la población y ahí recién dar este pase. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tenemos una circulación libre del virus. Tenemos por varias razones. Uno son las variantes y otra la vacunación de diferentes grupos, de segmentación de la población. Tenemos en este momento que, a diferencia del año pasado, el promedio de edad era 65 años en las UCI. Este año el promedio de edad bordea los 40 años. En esta oportunidad, este año, hemos visto una cantidad de pacientes con COVID grave, embarazadas, que el año pasado no se vio para nada, en absoluto. Ahora, decir que los niños... Perdón. Lo que se estima respecto de la circulación del virus es que no va a bajar mientras no haya un universo inmunizado mucho mayor al que se creía, por justamente las limitaciones que tiene la vacuna Sinovac en eliminar el contagio. Las personas que están vacunadas siguen contagiando, aun cuando no desarrollen síntomas, es que se contagian, siguen contagiando. ¿Qué horizonte entonces cree usted que se puede esperar para llegar a una inmunización tan amplia, que ya no es del 80% de los grupos de riesgo, sino que es del 80% de toda la población, incluyendo niños, en fin? El punto radica en que la certeza en la efectividad de las vacunas, y en esto me refiero fundamentalmente a la Sinovac, no es del todo, dado que piensen ustedes, la pandemia como tal partió hace 1 año y fracción, las vacunas mucho menos tiempo. Por consiguiente, nadie puede decir cuánto va a durar o no una vacuna si no se ha aprobado como tal. La primera cosa que debemos tener claro es que ya están apareciendo pacientes que tienen las 2 dosis de vacunas y que se han enfermado. Y no solamente de manera leve, también de manera grave. Hay un porcentaje de pacientes en las UCI. Siempre destacamos que en las UCI los pacientes con COVID básicamente son pacientes que no se han vacunado, pero sí hay pacientes con COVID grave que ya se vacunaron. Es por eso que los diferentes laboratorios, no solamente Sinovac, particularmente Pfizer, han planteado la necesidad de una tercera dosis, de un refuerzo de vacuna. La otra pregunta que ya muchos nos estamos haciendo, y no tengo la respuesta aún, y no creo que alguien la tenga del todo, es si los pacientes que se vacunaron y ya se están enfermando es solamente una cuestión porcentual o es que la vacuna no tuvo el efecto que se perseguía. Recordemos que la Sinovac hay estudios que plantean que tiene una eficacia del 65%.
solo el 65%. Estas cifras de 90% y fracción que daban al principio eran cuestión de los fabricantes. Yo creo que las cuarentenas deberían ser dinámicas, pero no en el concepto que existía acá en Chile desde un principio, sino que las cuarentenas deberían ser dinámicas en términos del concepto de lockdown que se aplicó en Inglaterra, que se aplicó en Europa, donde por lo menos por 1 o 2 semanas se produce un apagón total. Y eso permite ralentizar, no va a permitir que desaparezca el virus de golpe, eso no va a ocurrir. Eso va a permitir ralentizar la velocidad de contagio y el que se copen los servicios de urgencia y las unidades de intensivo. Después de estas 2 semanas se retoma la vida normal y vuelve la curva ascendente, ojalá no, del virus, para nuevamente en algún momento, cuando se defina por un panel de expertos, que ojalá no tenga un compromiso, que sea un panel de expertos independiente, porque el ministro siempre reclama, dice de que ellos tienen expertos, que para qué quieren más expertos, es como si el gobierno no tuviera expertos. Por supuesto que el gobierno tiene expertos, tiene gente de mucha valía, tiene gente pero tremendamente capacitada, pero el mismo señor ministro dijo que la última decisión la tomaba el señor presidente, y por consiguiente yo dudo que alguien de ese comité de expertos vaya a contradecir al presidente. Es por eso que se necesita gente independiente, expertos independientes al margen de la política gubernamental, política partidista o como se quiera decir, que tomen decisiones en conciencia, que es lo mejor para la gente. Doctor Espinosa, usted nos ha descrito con crudeza y con una gran honestidad, nos ha desmenuzado el pic de esta crisis, que insisto, es un problema de vida o muerte. ¿Qué es lo que se requiere ahora? Pensando en que lo que nos están viendo, la gente que está en sus casas, está desconcertada, está con miedo, está con órdenes de confinamiento que muchas veces no puede obedecer, ya sea porque sus empleadores lo ordenan o porque tiene que ir a buscar sustento. 2 preguntas. La primera, usted dice se requiere un comité de expertos que ya sabemos hoy día que esa famosa mesa no existía, ¿no? Esa famosa mesa en la que nos hablaban en cada uno de esos matinales del ministro de Salud no existe. Se requiere expertos que no tengan compromisos ni que tengan intereses. Pero ¿cuáles serían para usted, doctor, con esta descripción que nos ha dado, las medidas urgentes a tomar para llevar tranquilidad, para hacer ese cambio de gobernanza, para tomar un cambio de rumbo radical que de verdad privilegie la vida? La verdad que creo que el gobierno debe meterse la mano al bolsillo. Lisa y llanamente, la única manera de lograr que se realicen, que se lleven a cabo cuarentenas efectivas. Es la única forma. Cuarentenas bien hechas. Y esto no lo demuestra, insisto, Mónica, tenemos creo que uno de los mejores programas de vacunación del mundo. Uno de los mejores, y que se acompaña de una velocidad de contagio impresionante. Lo grafico de la siguiente manera. Vuelvo al mismo ejemplo porque lo hablo con colegas de Australia. Australia no tiene más allá del 5% de la población vacunada. El 5%. Y en virtud de las cuarentenas que han hecho con el apoyo gubernamental correspondiente, tienen menos de 1.000 muertos. Menos de 1.000 muertos, tienen 910 fallecidos por lo menos hasta el día viernes. 910. Y tienen 25 millones y medio de habitantes. Y reitero, no se han vacunado. Para nuestra realidad la vacuna es fundamental, es tremendamente importante, pero que nadie crea que es la panacea. Nadie piense o crea que va a estar absolutamente inmune y que va a ser capaz de hacer todo, como alguien dijo por ahí, salgan a la calle y abrácense porque ya están vacunados. No, eso no es así. La vacuna es una herramienta, la vacuna es una protección, pero no es la panacea. Por favor, ténganlo claro, no es la panacea.